Vale, en el grupo simétrico SN ya conocemos las clases de conjugación. Sabemos que dos permutaciones son conjugadas si solo si tienen la misma estructura de ciclos. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede en el grupo alternado? Vale, entonces si tomamos una permutación G en AN, ¿qué podemos decir sobre la clase en AN de G? Bueno, pues en general la clase en AN estará dentro de la clase en el grupo simétrico, simplemente porque conjugar con algún elemento de AN es conjugar con algún elemento de SN. Es decir, si dos permutaciones son conjugadas en AN, necesariamente tienen la misma estructura de ciclos. Ahora, lo que no está claro en general es que vayan a ser iguales. Es decir, lo que no está claro en general es que si dos permutaciones tienen la misma estructura de ciclos, sean conjugadas en AN. Y en general no lo son. Pero bueno, vamos a ver si podemos decir algo más. Vale, entonces, estudiar clases de conjugación, en el fondo, está muy relacionado, como ya hemos visto muchas veces, con estudiar centralizadores. Tenemos la siguiente situación. Tenemos nuestro grupo G que es el SN, que tiene un subgrupo de índice 2, que es el AN, dentro de AN estará el centralizador en AN de este elemento G. Y ahora, el centralizador en SN de G puede ser que coincida con el centralizador en AN o que sea estrictamente mayor. Entonces hay dos posibilidades. La primera es que el centralizador en SN de G coincida con el centralizador en AN de G. Es decir, en SN, pues, en general, por lo menos en algunos casos, ¿no? Ya hemos visto cómo calcular centralizadores de elementos, gracias a que conocemos las clases de conjugación. Entonces, suponiendo que sabemos el centralizador en SN, si el centralizador en SN resulta ser igual al centralizador en AN, ¿qué podemos decir en este caso sobre la clase en AN? Pues lo siguiente. El cardinal de la clase en AN de G es el índice en AN del centralizador en AN de G. ¿Y este índice qué es? Pues es el orden de AN entre el orden del centralizador en AN de G. Y queremos relacionar esta clase en AN con la clase en SN. Entonces vamos a poner esta igualdad, este cociente, en términos de SN. El orden de AN es el orden de SN entre 2. Vale, o sea, puedo poner esto como entre 2, orden de SN entre 2, y luego el centralizador en AN de G es igual al centralizador en SN de G, o sea que entre el centralizador en SN de G. O sea que esto nos dice que la clase en AN de G tiene cardinal el de la clase en SN de G entre 2. Y esto es para cualquier elemento G que tenga esta propiedad. Es decir,
si centralizador en Sn de G coincide con el centralizador en An de G, la clase en Sn de G se divide en dos clases de conjugación. Y en el segundo caso es más sencillo, es cuando el centralizador en Sn de G es estrictamente mayor que el centralizador en An de G. Vale, en ese caso el centralizador en Sn de G está por aquí. Y vale, no es complicado. Vale, como el centralizador en Sn contiene elementos que no están en An, An por este centralizador es un subgrupo estrictamente mayor que An de Sn. Como An es de índice 2, no es complicado ver que Sn es el producto de An y este centralizador. Y por el segundo teorema de isomorfía, este índice también es 2. Vale, aquí me estoy saltando algunos detalles, pero estoy explicando simplemente la idea. Vale, o sea, en este caso, el centralizador en Sn de G tiene orden 2 veces el centralizador en An de G. Y ahora, argumentando como lo hemos hecho en el caso A, aquí, no es complicado ver que en este caso la clase en Sn de G coincide con la clase en An de G. Perdón por esto que ha salido aquí. Vale, es decir, si los centralizadores coinciden, en el caso A, pues una clase en Sn se divide en dos clases en An. Si el centralizador en Sn es mayor, si hay elementos de Sn que no están en An que conmutan con G, la clase en Sn coincide con la clase en An. Y esto es útil, por ejemplo, a la hora de demostrar que A5 es simple. Se puede utilizar también para demostrar que A6 es simple y para otro tipo de resultados. Vale, en el fondo, igual que conocer las clases de conjunción en Sn es útil, también es útil conocerlas en An, como en cualquier grupo.